Apreciadas amigas y amigos, hoy en este tercer programa vamos a conversar sobre otro de los elementos que dieron origen a la gestión ambiental en Venezuela y que tiene que ver con la salud pública. Veamos, en 1936, después de la desaparición de Juan Vicente Gómez, que ya hemos reseñado en los dos segmentos anteriores, Venezuela era una nación con algo más de 3 millones de habitantes, 3.300.000 por ahí. La inmensa mayoría de esos habitantes, más de 2 millones, vivían diseminados a lo largo y ancho del país, del territorio. O sea que Venezuela era una nación eminentemente rural. La ciudad más grande pues de aquí, que siempre lo ha sido, pues Caracas no tenía más de 300.000 habitantes, quién sabe, por ahí, un poco más. El resto de las ciudades, bueno, proporcional ya a ese número. De manera que era un país, como le pequeño en lo que a población se refiere. ¿Y por qué era tan escasamente poblado? Bueno, por varias razones. Ya en el segmento anterior dijimos que en el siglo XIX las contiendas políticas que caracterizaron ese periodo histórico prácticamente liquidaron a una componente importantísima de la juventud venezolana de aquellos tiempos, que era fundamental para garantizar el crecimiento poblacional. O sea que hubo un frenazo poblacional. Pero bueno, luego esas condiciones desaparecieron y el país entró en una cierta estabilidad dentro del modelo dictatorial que empezó en 1900 en adelante. Y que desaparecidos esos conflictos, había la expectativa o la posibilidad de que la población empezara a crecer de nuevo, pues ya no estaba ese factor que hemos señalado. Sin embargo, no fue así. Había otro elemento que diezmaba la población venezolana. Me refiero a las enfermedades. Fíjense, Venezuela era un país, casi sin exagerar, podemos decir que era un país enfermo. Un país de más de 3 millones de habitantes, que no eran muchos, pero eran millones, apenas tenía, óigase bien, 50 centros hospitalarios, 50 y algo por ahí, con alrededor de 3.000 o 4.000 camas disponibles para atender a esa inmensa población. Bueno, la conclusión es obvia, pues. La inmensa mayoría de ciudadanos, de personas que por alguna circunstancia tuviesen enfermos de gravedad o lo que fuera, no podían llegar a esos hospitales por razones infinitas, dificultades logísticas, no había carreteras, etc. De modo que la gente, mis queridos amigos, se moría de mengua. Porque, como les he dicho, no podían ser asistidos, los hospitales muy lejos. Eso era un poco la situación de salud. De allí que inexplicablemente, o a razón de esa condición, la esperanza de vida para ese año 30 y tanto prácticamente había aumentado muy poco, seguía estando en los 30 y tantos años. Bueno, de esas enfermedades podemos señalar que había tres tipos, vamos, en líneas muy gruesas, lo que tiene que ver esa tipología con lo que vino después. Había una enfermedad que era el azote de la humanidad, conocida desde tiempos inmemoriales, y que de alguna manera era un flagelo terrible, que era la tuberculosis. Hoy en día, digamos, a quien contraiga esa enfermedad, con un tratamiento de antibióticos y de reposo, es superada, pero en aquellas épocas ni había antibióticos, ni había las posibilidades de tener esas terapias alternativas que se usaban. Por lo tanto, esa enfermedad diezmaba la población.
Y además, esa enfermedad no respetaba ni condición social, ni sexo, ni color de piel, nada. Eso sencillamente a quien le daba ya sabía lo que le esperaba. Otra componente de enfermedades también sumamente importante eran las relacionadas con los niños, las enfermedades de carácter infantil. La mortandad de niños en los primeros años era estremecedora por las mismas razones. Entonces las familias tenían que ser muy numerosas porque estadísticamente la gente ya sabía que en el camino pues iban a perder varios de esos hijos. Pues. De manera que esa era otra condición. Pero había un tercer componente de otra enfermedad que afectaba a la gente sana de la noche a la mañana. Que a diferencia de las otras dos enfermedades, digamos, no eran transmisibles o no eran adquiribles en la forma normal como la gente se enferma, digamos así, sino que era una enfermedad de la naturaleza, o sea, propagada por un agente de la naturaleza. Era una enfermedad del medio ambiente. Esa enfermedad era y es la malaria. La malaria era, por alguna manera, por decirlo de alguna manera, la característica de Venezuela de esos años. Venezuela era un país malárico. La malaria, como hoy en día lo sabemos claramente, florece tranquilamente. Su hábitat natural son las tierras cálidas, las tierras que están por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, es decir, toda la inmensa llanura venezolana, toda la zona sur del lago de Maracaibo, la planicie de Barlovento o del río Yaracuy, todas eran zonas, digamos, donde la malaria vivía tranquilamente porque ese es su hábitat natural. Ahí están los agentes transmisores, que ya sabemos que son los zancudos. En las montañas había una barrera natural, porque el frío generaba una barrera natural a la proliferación de la plaga, y por lo tanto, de alguna manera, eso explica la razón por la cual el cordón de ciudades importantes desde los tiempos coloniales está ubicada en el cordón montañoso del norte del país. De manera que, pero desde Pedernales hasta Guasdualito, todo era completamente un territorio malárico. Ahora bien, posiblemente la sociedad venezolana de esa época veía todo aquello como algo natural, pues era la forma de vida que le tocó vivir a las sociedades, a la gente, pues de manera que había que convivir con aquello, y de alguna manera quizás la resignación y el conformismo estaba presente inclusive en la acción gubernamental, pues. Entonces, bueno, el país iba allí, las enfermedades eran atendidas con lo que mejor se tenía. Pero hubo gente que ni se conformó, ni estaba resignada, y que por el contrario tenía claro que esas enfermedades eran y debían ser objeto de una intensa política pública de saneamiento. Esa gente era una generación de médicos esplendorosa que hubo en Venezuela a comienzos del siglo, formados bajo la égida de Luis Racetti, de José Gregorio Hernández y de tantos maestros médicos que son orgullo de nuestro gentilicio, y que muchísimos de esos médicos tuvieron la ocasión y la posibilidad de formarse sólidamente, de analizar, de estudiar qué era lo que pasaba con esas enfermedades. Y por lo tanto llegaron a la conclusión, como les he dicho, que esas enfermedades debían y podían ser eficazmente tratadas, combatidas y resueltas. Pero para eso se necesitaba, repito, una acción de gobierno intensa, planificada y sostenida en el tiempo, con políticas públicas bien definidas, bien analizadas, bien instrumentadas. Bueno, pero eso no estuvo en las prioridades seguramente
como he dicho, de la tensión del régimen que acababa de terminar, ¿no? De alguna manera, las enfermedades eran manejadas como hemos dicho, pues con lo que se tenía, un poco con cierta resignación y conformismo. Hubo que esperar el final del régimen gomecista para que asumiera el hombre que hemos reseñado en los segmentos anteriores. Eleazar López Contreras tuvo claro que la salud pública tenía que ser un eje fundamental de su gobierno, y por ello llamó a uno de los médicos más distinguidos de esa época del siglo XX venezolano, un hombre cuya trayectoria ya lo había hecho merecedor del respeto y del reconocimiento ciudadano de esos años. Me refiero al doctor Enrique Tejera Guevara. El doctor Tejera, en ese mes de febrero que señalamos, que hemos ya reseñado varias veces, fue designado ministro de Agricultura y Sanidad. Recuerdan que mencioné en el segundo programa que esas funciones estaban unidas, y la primera decisión del doctor Tejera fue separarlas. Y por un lado el Ministerio de Agricultura, que arrancó bajo la égida del doctor Alberto Adriani, pero ahora le tocaba el turno al Ministerio de Sanidad, el MSAS, como se le conoció por los siguientes 65 años, y al cual le tocó enfrentar, óigase bien, y resolver el más grande problema ambiental que ha tenido el país y que narraremos en los sucesivos programas. Muchas gracias por su atención.